amigos, ya estamos de vuelta para conversar con Juan Cheput. Con él vamos a tocar varios temas relacionados con la percepción del oficialismo en todos estos asuntos políticos que se han dado en debatir durante la siguiente semana. Muy buenas noches, ¿cómo está usted, Juan Cheput? Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por su presencia, además en el Día de la Madre, un saludo para sus familiares. Para mi querida madre y para todas las madres del Perú. Un gran saludo. Don Juan Cheput, en los últimos días, al margen del tema propiamente del indulto, se ha escrito mucho sobre el deficiente manejo político del gobierno de todas estas cosas. Es decir, todos los columnistas de las diferentes tendencias han dicho que este gobierno no sabe hacer política. Lo ha dicho desde Jaime Althaus en El Comercio hasta Julio Kotler en una entrevista en una radio. ¿Por qué razón? Bueno, yo creo que el tema de Alberto Fujimori era un tema muy delicado y a veces el exceso de cortesía para tratar de no herir susceptibilidades pueden llevar a una percepción de parte de la ciudadanía que nosotros estamos tratando el tema de una manera soldallada o que no se le da la importancia del caso o se entra en generalizaciones. Lo que ha habido en el caso del llamado indulto a Fujimori ha sido una serie de declaraciones individuales. ¿Desafortunadas? Yo no diría desafortunadas. ¿Desconectadas por desconectadas, sí. Desconectadas, sí. Y que no tienen nada que ver con un complot del gobierno para encajonar a lo que es... Para dividir al fujimorismo, que es lo que ellos presumen. Y que me lo han dicho. ¿Y usted está seguro que no es así? Completamente seguro. Porque algunos señalan que son dos cosas. O es la intención de ganarse al fujimorismo o es una burda maniobra, o que terminó siendo una burda maniobra por dividir al fujimorismo. No, en cualquiera de los extremos no tendría resultados concretos favorables a nosotros, porque el tema de Fujimori va más allá de lo que puede significar la acción simple del gobierno. Y por otro lado, lo que se ha logrado como consecuencia de no deslindar abiertamente con alguna posibilidad de un indulto inicial, es que se genere la percepción que queremos dividir al fujimorismo o que queremos hacer de que se genere una crisis interna entre albertistas y keikistas, y hemos sido aprovechados, sí, por un sector del fujimorismo que sí quiere complicar el accionar de Keiko Fujimori, ¿no? Que es el sector denominado albertista. Se ha olvidado que Roberto Vieira, por ejemplo, ha sido durante 12 años una persona que ha sido secretario de Juventudes del Fujimorismo, muy ligado a Kenji Fujimori, y que cuando ha planteado la posibilidad del indulto, no solamente ha recibido el respaldo de este sector albertista, sino que pública y mediáticamente ha recibido una serie de apoyos. O sea, lo que usted nos está diciendo es que el sector albertista o kenjista está aprovechándose de la situación planteada para o cobrar facturas o desestabilizar al sector keikista. El sector albertista sí tiene un deseo claro de tratar la libertad de Alberto Fujimori. Y según la percepción de ellos, y esto lo digo en términos de análisis, la percepción de ellos es que desde la bancada parlamentaria no se están haciendo los esfuerzos suficientes, de ahí la confrontación. Pero que esa sea motivada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, están completamente errados. Ahí me detengo un momentito para hacerle una pregunta clara. ¿Qué necesidad había de poner el tema de Alberto Fujimori sobre el debate? Eso no lo ha hecho el fujimorismo en ninguno de los dos sectores, eso lo ha hecho el gobierno. Empieza con Carlos Brus, sigue con el presidente que dice estamos estudiando el tema. O sea, sí es digamos, una seguidilla de declaraciones, pero todas del oficialismo. Lo que sucede es que hay preguntas... Pero ¿qué necesidad tenía el gobierno de poner sobre la mesa un tema que a todos los gobiernos le significa una piedra en el zapato? Bueno, podríamos hablar del gobierno si ahí involucráramos al Premier, y el Premier se ha mantenido ajeno a ese debate inicial. Lo que ha habido es la posición, y lo dijo a título personal, de Carlos Brus ante una pregunta periodística, y habló en términos de posibilidad. Si a mí me preguntan algo sobre el indulto, yo lo liberaría, ¿no? Y luego el presidente, con una cortesía que le corresponde, porque se trata del vocero de la bancada, dice el tema está en evaluación. Entonces eso se convierte se interpreta como que es el gobierno el que está detrás de ese tema, cuando lo único es que, como ya estaba de por medio el tema del indulto, y ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo fui a un programa de televisión donde yo desconocía de que existía el proyecto de ley, y el conductor me dice, el día lunes sale el proyecto de ley de Roberto Vieira sobre los 75 años. O sea, fuera extraparlamentariamente ya se conocía que venía este proyecto de ley. Pero eso se ignoraba al interior del propio Parlamento. Muy bien, pero usted dice, el gobierno no lo ha hecho, no lo ha hecho el primer ministro. Pero por encima del primer ministro está el presidente. No importa si el primer ministro no habla. Pero si el presidente se refiere a eso, ya es un tema del gobierno. Claro, y el presidente ha utilizado el verbo adecuado, se evaluará.
En ningún momento está dijo... en evaluación. Está en evaluación la posibilidad... O sea, hablaba de un presente. Está claro, en evaluación. En evaluación porque ya había existido la circunstancia Muy bien, pero otra vez, de la presentación. Otra vez, ¿el gobierno se mete voluntariamente en este problema? ¿Viene ya las pugnas o no dentro del gobierno fujimorista? Pero aparentemente el gobierno no sabe salir de esto. Y ahí es donde todos dicen... Sí, pues, es que no sabe hacer. No, es que mire, que voy a presentarte nuevos insumos que demuestran que no ha habido nada de eso. En el interín de ese falso debate sobre el indulto, en el cual el presidente dice estamos evaluando, nosotros estábamos viendo el proyecto de reconstrucción. Y yo era la persona indicada para conversar con dos distinguidos congresistas del fujimorismo, con Úrsula Letona y con Miguel Torres. Y en ningún momento hemos conversado del tema del indulto como moneda de cambio, como condicionamiento, cosa por el estilo. Aún más, luego viene un pleno del Congreso, luego del cual nos quedamos los portavoces discutiendo el tema con la presencia del Premier, y jamás ni un fujimorista, ni un miembro de Peruanos por el Cambio ha tocado el tema del indulto, a pesar de que ya estaba en el escenario. Y hemos desarrollado ese proceso de discusión para sacar el proyecto de ley de reconstrucción sin que el tema de Fujimori se colocara sobre la mesa. Sin embargo, en paralelo, la prensa especulaba que el proyecto había salido como consecuencia de una negociación cuando no había habido nada de eso, y eso te lo puede atestiguar cualquier congresista. O sea, ha habido una ola especulativa acompañada de una falta de política desde el momento que se ha tenido que salir al frente para decir no hay nada desde un primer instante. Eso puedo reconocerlo como un déficit de reacción política, pero que ha generado una percepción equivocada a tal forma que sí ha habido un arrinconamiento, pero por parte del albertismo. ¿Y en qué se traduce eso? En la posición de anteayer de Keiko Fujimori, en el sentido de presentar el tema del habeas corpus. Un habeas corpus que ni siquiera ha sido redactado, un habeas corpus que ni siquiera se conoce su contenido. Pero una cosa interesante es que en ese mensaje Keiko Fujimori, si bien es cierto se refiere a esa medida que van a tomar, muy delicadamente ha dicho que esto estuvo en manos del presidente de la República, que lo puso sobre la mesa, y bueno, pues casi como que otra vez se burlaron de nosotros. Bueno, yo no quiero ser, en ese sentido, no quiero exacerbar los ánimos y comprendo el dolor de la familia Fujimori en relación a la salud de su padre Alberto Fujimori, comprendo la situación que atraviesa Keiko, pero también tengo que decir que hay una circunstancia política en que no tengo la menor duda que ella reacciona por esta presión albertista que el día jueves en la noche le dijo: ustedes no están haciendo nada por mejorar las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori. Cuando yo estuve en un programa en esta casa con Cecilia Chacón, hablando del tema del indulto, Cecilia decía que la prisión domiciliaria no es parte de la solución. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, Alejandro Aguinaga dice: sí, es parte de la solución y mejora las condiciones podría mejorar las condiciones de salud. Bueno, de ahí vienen los mensajes después de Alberto Fujimori también. Entonces, si hay un arrinconamiento, los tweets esa misma mañana, efectivamente, Enrique. Entonces, si hay un arrinconamiento, es de este albertismo hacia el fujimorismo parlamentario. Y nosotros como gobierno, desde el momento que se conduce el Estado y por lo tanto la posibilidad del indulto está en manos del gobierno, eso también hay que reconocerlo, se dice que por el momento no está en agenda. ¿Por qué? Porque no está la condición de enfermedad terminal, hay una condena firme, pero eso no niega que en un futuro se pueda poner en tapete. O sea, está sobre la mesa. Ahora, es una piedra en el zapato, ¿no es cierto?, con la cual van a tener que caminar ustedes durante todo este periodo, porque en estos 4 años, más tarde o más temprano, podría... Yo acortaría el tiempo. Algo. Mira, el habeas corpus, para que se resuelva, puede durar entre 6 meses y 1 año, según lo dicen algunos juristas. Eso no puede ir en contra de la gobernabilidad. Yo quisiera dejar sentado que no quiero hacer una comparación con Pinochet, pero Pinochet generó que Chile se partiera en dos, y una persona como Ricardo Lagos, cuando le daba preferencias jurídicas y carcelarias al dictador Augusto Pinochet, lo hacía enfrentándose a su propia concertación. Y cuando le preguntaban el por qué, él decía: lo hago en aras de la gobernabilidad. Chile no puede permanecer partido en dos, ¿no? Por un lado la derecha protegía a Pinochet, la mitad del país, y por otro lado la concertación decía que se vaya a la cárcel. Juez tras juez empezó a hacer sobreseimiento de lo que pasaba con Pinochet. Es decir, no encontraban causas para llevarlo a la cárcel. Al final él muere en su domicilio, es trasladado por un infarto, ¿no? Y el problema queda allí, pero fueron 6 años de angustia desde que viene de Londres, aún más.
el gobierno chileno hizo lo imposible para que no terminara en una cárcel londinense ni española porque intervino el juez Garzón. Lo que usted quiere decirnos es que Pedro Pablo debería también, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, debería también saber enfrentarse a su propia gente y por la gobernabilidad tomar una decisión que pueda ser impopular. Lo segundo, lo de la gobernabilidad, tiene que ser el sombrero que abarque cualquier tipo de decisión política. La búsqueda de la gobernabilidad para el país, si no, no es viable. Y luego lo que le falta... Usted dice no debemos cerrar ninguna ventana. De ninguna manera, y lo he dicho ya desde hace bastante tiempo. En segundo lugar, acá no hay una concertación, pero sí se puede hablar con todas las fuerzas políticas. Mira, yo he hablado con gente muy razonable y me permito decirlo públicamente, como Javier Velázquez Gesquén o Mauricio Müller o el mismo Jorge de parte del APRA, y están dispuestos a conversar, porque este es un tema que no puede quedar así en el aire. La decisión no le corresponde única y exclusivamente al gobierno, porque el impacto político que generaría la decisión de un indulto o un arresto domiciliario puede hacer que un sector radical levante banderas en contra de esa decisión. Le daríamos a ellos el fósforo para que enciendan la gasolina. Por eso yo le he escuchado a usted esa tesis de un gran debate. Más que debate, consenso, la búsqueda del consenso, ¿no? Pero de aquí en adelante, porque a pesar del mensaje de Keiko Fujimori, es obvio que el fujimorismo va a cobrar. La factura la va a cobrar. ¿Qué se viene de aquí en adelante si somos realistas? Bueno, si somos realistas, yo creo que ellos pueden pagar las consecuencias de un enfrentamiento con el enemigo equivocado. Yo creo que ellos tienen que entender que ha existido, como consecuencia de la falta también de decisión política en ellos, una anomia en relación al caso de Alberto Fujimori que ha sido producto de una llamada de atención de parte del albertismo. Yo no he visto nunca al albertismo cuestionar al gobierno, ha cuestionado su propia bancada. Ese es un elemento que también se ha escapado del debate. ¿Cuándo alguien ha dicho el señor Pedro Pablo Kuczynski que no está haciendo nada por Alberto Fujimori? Nunca, ni el mismo Fujimori. Los reclamos son hacia su propia bancada. Entonces, inclusive, ha habido gestos de acercamiento de Kenji Fujimori hacia la bancada de Peronos por el Cambio y hacia Palacio de Gobierno, ha ido así es. Entonces, ¿qué significa eso? Y eso se ha escapado del análisis. Eso no se menciona. La disputa es interna. Y como yo he señalado en más de una oportunidad, porque habría una licuefacción o disolución del poder si es que sale Alberto Fujimori, se empodera a Kenji y pierde oportunidad o pierde en cierta medida poder Keiko. Entonces, de repente no se ha tomado en cuenta esa parte y se ha querido señalar al gobierno, porque eso fortalece obviamente a este sector keikista, enfrentarse al gobierno. Como el sector del Frente Amplio, que no quiere mejorar las condiciones de Alberto Fujimori, viven del antifujimorismo y por eso no quieren, porque perderían su base electoral. Es por eso que se tiene que conversar entre todas las fuerzas políticas. Pero si queremos hacer un análisis serio, pues tiene que estar el albertismo, tiene que estar Kenji y sus gestos, y tiene que estar esta posición de los keikistas, por llamarlo así, en relación a que no quieren ver la realidad. Ese acercamiento de Kenji y ese cuestionamiento directo hacia ellos, de parte de los fujimoristas históricos y de los amigos del fujimorismo albertista. Ahora, lo que se viene son las interpelaciones, según muchos, como expresión de la venganza del fujimorismo. No sabemos si los van a censurar, pero ganarían, mejor dicho, estoy seguro que habría muchos quienes apuesten a la censura por ambos casos. ¿Le conviene al gobierno hacer una defensa de Martín Vizcarra y de Carlos Basombrío como la que hizo con el exministro Saavedra? Yo creo que en este caso sí, pues estamos hablando de dos ministros que no tienen cuestionamientos de larga data, como los tiene el ministro Saavedra. Además hay una diferencia total. Tanto Carlos Basombrío como Martín Vizcarra han asistido cuantas veces consideran necesario al Congreso cada vez que han sido llamados. Ellos en ningún momento han ninguneado al Congreso, cosa que sí pasaba con Saavedra, a tal punto que yo le reclamé públicamente que deje de escudarse en sus amigos columnistas y que asista al Congreso, porque siempre se disculpaba y nunca iba. O sea, si alguien no hacía política era él, a pesar de todos sus méritos profesionales, ¿no? Pero no iba al Congreso, cosa que sí sucede con Martín Vizcarra y con Carlos Basombrío. Ahora, por otro lado, son personas que en estos momentos sí tienen evidentes signos de estar haciendo un buen trabajo. Que todavía no se puede concretar es porque son trabajos que se están haciendo en el corto, mediano y largo plazo, pero hay una ejecutoria positiva. Por lo tanto, si el fujimorismo no tiene argumentos para la censura, el fujimorismo va a quedar mal ante la opinión pública. Muy bien, y es allí donde el debate
adquiere una dimensión notable, pues ante las exigencias o críticas o fiscalización del fujimorismo encontrarán a un partido oficialista que defenderá con argumentos y con hechos, con evidencia fáctica, con cosas comprobables lo que significa la gestión de nuestros dos ministros. O sea, a pesar de Chinchero o a pesar del caso del Movadef o de, digamos, el reclamo de la población o el tema de la inseguridad, usted dice, están haciendo un buen trabajo. A pesar de eso, ¿cree usted entonces que el gobierno debería hacer, ahí sí, cuestión de confianza en esos dos casos? No, yo no creo en la cuestión de confianza. Yo creo que los ministros están para blindar al presidente y al premier y no generar una crisis de gabinete por dos ministros. Y mira, cuando salen algunas personas a decir, qué horror, Juan Sepúlveda está en contra de los ministros, no, es al revés. Uno defiende al presidente, y al presidente y a su jefe de gobierno, en este caso a su premier. Y los ministros siempre han sido fusibles, así he sido formado yo políticamente. Más bien los que critican, ¿no? ¿Por qué se mete con el ministro? ¿Qué quieren? ¿Que le quite, que le jale la alfombra al presidente para defender al ministro? O sea, el mundo al revés. No, pues, los ministros están cumpliendo un buen papel y los vamos a defender. Pero de allí a llegar a la cuestión de confianza, de ninguna manera. Yo creo que sería una cuestión que ni los propios ministros aceptarían. Yo conozco a Carlos y a Martín, yo estoy seguro que ellos dirían no se pondrían en el papel del ministro de Educación de decir cuestión de confianza o nada. Ellos dirían absolutamente, saben perfectamente la dimensión de sus carteras, la importancia del trabajo que vienen haciendo, que es notable, y creo que ellos no se prestarían a ese tipo de exigencia. Ahora, hay, por otra parte, desde hace meses, esta sensación de que el presidente de la República debería hacer un reajuste en su gabinete. Usted mismo lo ha planteado en su momento. Hay denuncias contra algunos ministros, situaciones complicadas para otros, en fin. Pero el presidente se ha negado en sus épocas de crisis y aún en las épocas donde ha subido en las encuestas a realizar este reajuste. ¿En eso se equivoca el presidente? No, yo creo que el presidente está evaluando permanentemente a sus ministros, creo que está haciendo un correcto manejo de los tiempos y sabrá hacer los cambios necesarios en el momento que considere oportuno. Es una cuestión que siempre va a ser una carta que él podrá poner sobre la mesa y en ese sentido cuenta con el respaldo de toda la bancada a que se tome el tiempo necesario para evaluar a su gabinete y si lo considera conveniente hacer algunos cambios. O sea, en estos momentos yo creo que ante esta circunstancia de turbulencia política lo peor es cambiar el timonel de cada jefe de cartera. Y yo creo que las interpelaciones que pueden venir una tras otra, cosa que también le va a hacer daño al fujimorismo, dicho sea de paso, juntar dos interpelaciones, van a ser bien manejadas políticamente por nosotros. Ahora, es obvio entonces que se abre un periodo de confrontación. Muy bien. Pero también se viene una época en la cual va a haber elección de la mesa directiva del Congreso. ¿Qué tipo de mesa directiva debería aspirar a tener el Congreso? ¿Multipartidaria? ¿O como está, dividida en dos, entre fujimorismo y oposición al fujimorismo, debería mantenerse? Bueno, el fujimorismo planteó desde un principio que no querían la participación del Frente Amplio y el Frente Amplio tampoco lo pidió, en honor a la verdad, y es parte del juego político. En nuestro caso hemos preferido mantenernos al margen y yo creo que debería ser multipartidaria. Ahora, Luz Salgado deja la valla muy alta. Esa es una cuestión que no le debe quedar duda a ningún ciudadano. Yo creo que la gestión de Luz Salgado es realmente notable en el manejo del debate, en el respeto de la democracia interna y en la conducción administrativa del Congreso, que son los tres pilares sobre los cuales nos mide la opinión pública. Considero que en el fujimorismo hay personas con las características para continuar en ese trabajo. No requerimos de un Congreso confrontacional, a pesar que la política es conflicto por definición. Pero para eso se requiere una conducción experimentada, o por lo menos con un talante democrático y de apertura hacia todas las fuerzas políticas. Y yo creo que la decisión del próximo presidente del Congreso va a ir por ese lado, ¿no? Aunque tengo que reconocer nuevamente que Luz deja la valla muy alta. ¿Usted lo hubiera reelegido? Yo, por supuesto, y se lo he dicho a ella. Pero tengo entendido que ni ella lo desea y creo que hay una decisión de cambiar la mesa, pero sería estupendo que ella pueda seguir un periodo más al frente, pero así es la política y ella cumple un ciclo, deja una valla muy alta y espero que el próximo presidente del Congreso, o para hablar en términos progresistas, presidenta, aunque no estoy de acuerdo con esa guachafada, bueno, equidad de género. Pero el próximo presidente del Congreso tiene que seguir esa línea, ¿no? Muy bien, don Juan Sepúlveda, muchísimas gracias por esta presencia aquí en nuestro programa. Vamos a ver qué ocurre en esta semana. El tema Fujimori ha sido un tema que ha dominado la escena, no solamente por eso, sino incluso por la situación del mismo expresidente que sale, que ha salido del penal para ir a la clínica. Pero
pero es obviamente un tema que va a acompañar al gobierno hasta que tenga una solución. Así es, y mira, quisiera finalizar esta entrevista, muchas gracias Enrique, diciendo que lo peor que le puede pasar al Perú es que se repita la historia de Augusto B. Leguía con Alberto Fujimori. Las posibilidades de reconciliación a 4 años del Bicentenario serían muy, pero muy difíciles. De allí que tiene que haber un compromiso de todas las fuerzas políticas para resolver esta situación a la brevedad posible. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, nosotros nos despedimos porque ahora pueden ustedes ver la repetición de estas entrevistas a las 11 de la noche, pero hasta el próximo domingo, entonces, la despedida de Agenda Política, no sin antes reiterar nuestro saludo a todas las madres de que sigan pasando su día muy felizmente y que ojalá reciban la gratitud de sus hijos de la mejor manera, no material, sino con la consideración, el respeto y el cariño que todas ellas se merecen. Hasta el próximo domingo.